Pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, vamos a ver el versículo 9. Para quienes nos visitan por primera vez o quienes se conectan por primera vez, estamos viendo una serie que se titula Los discípulos, gente como yo. Y estamos viendo uno a uno cada uno de esos personajes, esos seres humanos reales, comunes y corrientes como nosotros, quienes caminaron con Jesús. Estamos viendo cada uno de ellos y al final de esta serie vamos a ver a uno de los apóstoles, vamos a ver el extra, o más bien a dos, vamos a ver a Matías y vamos a ver al apóstol Pablo. Así que esta serie va a tener más o menos unas 15 enseñanzas. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 5, que se titula Andrés, el que vio las circunstancias. Y vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 9. Dice así: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y como dije en esta serie, estamos viendo la vida de estos discípulos o apóstoles, quienes no fueron ningunos héroes. De hecho, no los estamos presentando como héroes, sino hombres como tú y como yo. La palabra de Dios nunca pretende engrandecer a un hombre, aunque ciertamente hubo hombres grandes. No se trata de que veamos a los personajes bíblicos como héroes, aunque en Hebreos vemos a los héroes de la fe, así se le conoce popularmente, no que la Biblia así lo diga, pero vemos cómo ellos por la fe, ¿en quién? En a quien saludaron de lejos, en Cristo. Entonces, ¿el héroe quién es? El héroe es Cristo. Él es el héroe. ¿Por qué? Porque pudo transformar a personas como ellos y puede transformar a personas como nosotros, porque Él es el mismo ayer, como cantábamos, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo. Si Él pudo transformar a un Pedro que no tenía filtro, a un Juan que era un exclusivista, a un Jacobo que era un hijo de papi, podemos estar seguros de que el Señor nos puede transformar a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de ellos experimentaron este proceso. Fíjate bien, y me gustaría que te quede claro este proceso durante las siguientes enseñanzas, porque es muy aplicable a nosotros, a todo aquel quien ha creído en Jesús debe de pasar por este proceso, y todo ser humano quien dice tener fe en Jesús ha de pasar por este proceso. Número 1, ellos oyeron, diga, oyeron de Jesús. Número 2, conocieron a Jesús, diga, conocieron. Primero oyeron, luego conocieron a Jesús, y número 3, siguieron, diga, siguieron. Ellos siguieron a Jesús y número 4, fueron enviados por Jesús para ser sus apóstoles. Entonces primero oyeron de Jesús, luego conocieron a Jesús, luego siguieron a Jesús y después fueron enviados a hacer esta gran comisión o a sanar enfermos, etc. Y esto decía que es algo que todos debemos de tener claro, porque no podemos saltarnos ninguno de estos. Hay quienes están ya saliendo a predicar o que a sanar y que a profetizar cuando ni siquiera han oído bien de Jesús. Hay quienes ya están predicando, haciendo milagros según ellos, pero no han conocido a Jesús, porque no es lo mismo oír que conocer. Es distinto, ¿verdad? Ahí en la mañana me llamó una persona, no sé si está aquí, pero esta persona vive aquí cerca y decía que quería conocer la iglesia. No había conocido la iglesia, aunque ahí está Juan, ¿verdad? Pero había oído de la iglesia, así que hoy está aquí con nosotros. Entonces es diferente oír que conocer. Hay quienes están haciendo milagros, haciendo cosas, pero no han seguido a Jesús o no están siguiendo a Jesús. Primero oímos, luego conocemos, luego le seguimos y después somos enviados. Y ahí está la respuesta. Pastor, ¿cómo le hago para servir a la iglesia? Bueno, primero queremos saber si ya oíste de Jesús. Y esto está en la parte de convertirte en miembro de la iglesia. Queremos asegurarnos como iglesia de que quienes pertenecen a ella, no quienes visitan, sino quienes pertenecen, sirven y hacen otras cosas, primero han oído de Jesús, le han conocido y le están siguiendo. Y este seguirle no es solamente de palabra. Nosotros tenemos diferentes actividades en las cuales pues ofrecemos para que cada uno de nosotros podamos ser discipulados o seguirle. Vamos a ver Marcos capítulo 3, versículo 13. El versículo que hemos estado viendo casi en cada enseñanza, en donde aparecen los nombres y aparece un poco el contexto de cómo el Señor envió a estos 12 discípulos, o más bien los llamó a cada uno primeramente. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Te fijas? Ahí está el conocer, ahí está el oír, está el seguir. Para que estuviesen con él,
Dice, y para enviarlos a predicar hasta el final, ¿no? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, ya lo vimos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, ya lo vimos. Y a Juan, su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, a quien veremos hoy. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote. Bueno, este no experimentó nada de lo que nosotros hemos visto, sino solamente de manera parcial. El que le entregó. Y vinieron a casa. Hoy vamos a ver, como dije, a Andrés. Y cuando yo estudiaba un poco acerca de este personaje, del cual no hay tanta información como la hay de Pedro o de Juan, me llamaba la atención su nombre. Su nombre ya nos dice mucho. De hecho, ya cuando había terminado mis notas y de estudiar, profundizó un poco más en el nombre y dije, creo que podía haber abordado este tema desde el nombre de Andrés. ¿Sabes qué significa Andrés o Andreas en griego se escribe? Significa varonil. Y me gustó eso. Significa valeroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios invita y exhorta a los varones de la iglesia en Corinto, sean varoniles. Pórtense varonilmente. Y esto no solamente es traer bigote acá bien mexicano, ¿no? Bien mexicano o bien latino, como quieras llamarle, donde quiera que tú seas, ¿no? Y ser fuerte, y ser feo, y ser formal, porque así era antes, ¿no? El hombre es feo, fuerte y formal. Hoy, bueno, las cosas han cambiado un poco, pero me llama mucho la atención ese nombre de ser varonil. ¿Por qué? Porque en esta sociedad en la que estamos, la cual está pues la mujer empujando y viene porque tiene capacidad, definitivamente, el hombre como que está menguando y se está achicando y está como que no, pues yo ahí jalo y yo proveo lo suficiente, y la mujer es la que toma la iniciativa, y vemos iglesias llenas de mujeres y vemos que la que toma la iniciativa para ofrendar es la mujer y el hombre, ¿no? Y vemos que la mujer es la que toma iniciativas para hacer cosas con la familia y el hombre lo tienen que andar ahí como que arreando, pero eso es algo que no quiero decir que no pase aquí, porque tampoco somos la super iglesia, pero ¿sabes algo? Es algo que la palabra de Dios nos enseña y la palabra de Dios nos transforma a cada uno de nosotros para que nos portemos varonilmente. Y aquí podría terminar yo la enseñanza y nos vamos todos a casa, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa más con Andrés. Andrés era originario de Betsaida, era hijo de un hombre llamado Simón, quien se dedicaba a la pesca allí en la región de Betsaida, en Capernaum. Radicaba precisamente en Capernaum, el cual fue el centro de operaciones del ministerio terrenal de Jesús. Y este varonil Andrés, era hermano de Pedro, del apóstol, el Pedro que no tenía filtro y quien fue transformado por el Señor para hacer muchas cosas en su obra, en su proyecto. Y podemos ver ahí en Marcos capítulo 1, versículo 16, cómo Andrés era hermano de Pedro, y vamos a ver ahí también en ese único versículo cuál era su ocupación, lo que acabo de decir, solo para afirmarlo en la palabra. Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Te fijas? Ellos estaban ocupados. Es bueno y es varonil que el hombre esté ocupado. No es muy varonil que el hombre esté todo el día jugando PlayStation o haciendo nada, y que luego la muchachita se quiera casar con un varón así y dices, oye, mija, pues no te va a mantener jugando videojuegos, ¿no? O sea, el Mario Bros, pues no, como que no te va a ayudar mucho para pagar los biles, etcétera. Además, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 40, te lo leo. Dice Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y yo quiero tratar de recordarte lo que veíamos la semana pasada. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Y creo que lo hemos repetido casi en cada enseñanza, porque todos los discípulos primero oyeron de Juan. Si no eran discípulos de él, por lo menos habían oído de la predicación de Juan el Bautista, la cual era viral por toda la región. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29 en adelante, ¿cuál era el mensaje de Juan? Era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de preparación para la venida del Mesías que el pueblo de Dios esperaba. Y vemos ahí en Juan 1:29 un encuentro fugaz de Andrés con el Señor Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Te fijas cómo el mensaje de Juan era un mensaje que apuntaba a Cristo? Era un mensaje que no trataba de engrandecer al mismo Juan.
Juan no decía, pues ¿qué creen? Yo soy hijo de un sacerdote, ¿qué les parece? Mi padre se ha preparado y ha ofrecido sacrificios en el templo. Él no sacaba su agenda, no sacaba su currículum. Él se dedicaba a hablar de Jesús, del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él decía, Él es antes que yo. ¿Cómo así? Si Jesús era menor que Juan el Bautista. Pero sabemos que eso es en la humanidad. Jesús siempre ha existido, Él es Dios. Así que por eso Juan decía, este es antes que yo, vino antes que mí y yo le conocía, dice el versículo 31, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista, predicaba de Jesús, del Mesías, y aunque Juan le conocía en la carne a Jesús, pues era su primo, no le conocía como el Mesías, no le conocía como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Así que él recibió esta confirmación de parte de Dios, esta revelación de parte de Dios, y él no tuvo ninguna duda en anunciar que allí estaba Jesús. Y Andrés fue testigo de esto, y tuvo este encuentro fugaz, fue algo de lejos. Pero un sábado tuvo un encuentro ya no fugaz, sino un encuentro cercano con aquel a quien vio de lejos en aquel momento. ¿Qué es lo que estaba haciendo Andrés aquel sábado? Bueno, estaba con Juan el Bautista. Estaba allí indagando más del Mesías. Yo me imagino a Andrés diciéndole, Juan, a ver, explícame un poquito de esto que dijiste el otro día cuando apuntaste hacia Jesús y dijiste que era el Cordero de Dios, explícame. Y Juan obviamente estaba explicándole a Andrés, y allí mientras que Andrés estaba con Juan siendo instruido, siendo enseñado, versículo 35, ocurre este encuentro cercano. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, o sea, Juan el apóstol y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, o sea, Andrés y el otro discípulo. Fíjate cómo en el versículo 37 dice que le oyeron hablar. Ellos estaban prestando atención a lo que Juan les estaba predicando sobre Jesús. Qué importante, mis hermanos, es prestar atención a aquello que estamos oyendo. No solamente oír, sino escuchar con atención. Porque cuando nosotros prestamos atención a lo que nosotros oímos en la palabra, el Señor se va a revelar a nosotros en una dimensión más amplia. Si usamos nuestro tiempo para escuchar más de Jesús, Él se va a revelar a nosotros. Andrés estaba en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Imagínate qué hubiera pasado si Andrés hubiera andado por ahí en otro rollo, en otro asunto, en entretenimiento, qué sé yo, pero estaba allí junto a Juan el Bautista oyendo acerca del Mesías. Y esto trae una aplicación para nosotros, los que somos padres. A menudo escucho a padres, no solo aquí, por todos lados, ¿no? Quienes dicen, ay, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos años tiene su hijo? No, pues tiene 12. Dices tú, ok, ¿sabes algo? Tú eres el padre del hogar y no lo vas a traer obligado, con manita de puerco, como dicen, ¿no? Torciéndole el brazo. Pero ¿sabes algo? Es más probable que tu hijo conozca a Jesús si está aquí, aunque venga quizás de mala gana, que si está en su casa viendo televisión o en el teléfono, jugando juegos o con sus amigos o haciendo cosas que a lo mejor no sean malas en sí mismas, pero es más probable que aquí se va a encontrar con el Señor. Ay, es que no vengo porque mi hijo es muy inquieto. No importa, no pasa nada, nadie lo va a correr. Tenemos un salón preparado por si se pone inquieto, puede estar allá y después regresa, pero por favor perseveren en las reuniones y háganos perseverar a ellos, porque ese es el lugar en donde van a escuchar la palabra. Y es mejor que estar aquí que en cualquier otro lado, si se trata de conocer a Jesús. Si tu objetivo es que tus hijos conozcan a Jesús, this is the place. O sea, el objetivo es que mi hijo conozca a Jesús. ¿Ok? ¿En dónde lo va a conocer? ¿En el mall? No. ¿En la iglesia? O sea, mall versus iglesia. No, pues creo que la iglesia tiene más sentido, ¿no? Así que perseveremos en eso. ¿Sabes por qué? Porque después crecen nuestros hijos y ya están tan lejos de Jesús, tan lejos de la palabra, tan ajenos a las cosas de Dios, que es mucho más difícil. Después hacen su vida, se casan, les va mal en el matrimonio, etcétera, y entonces sí, ay, por favor, oren por mí para que mi hijo, no, pues sí oramos, pero tuviste la oportunidad de traerlos, aunque sea un poquito a la fuerza, fuérzalos a entrar, decía Jesús, y ahora
quizás pueda ser demasiado tarde. Pero bueno, eso es solamente un paréntesis de cómo Andrés estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y allí se encontró con Jesús. Pero no solo escuchó las palabras de Juan con atención, no solo estaba allí y escuchó con atención, sino que Andrés se movió. Dice el versículo 37, la segunda parte, y siguieron a Jesús. Andrés siguió a Jesús, oyó primero el mensaje de Juan una y otra vez, lo vio de manera fugaz, se encontró con él, escuchó y siguió una vez más. Iba Andrés en primer lugar siguiendo a Jesús. Es lo que la historia bíblica nos relata, que Andrés era el que tomaba la iniciativa, el que iba adelante. Por esto a Andrés se le conoce como el primer llamado, bíblicamente. Tiene este nombre, el primer llamado, el protocleto en el original. Hasta este punto, Andrés no está siguiendo a Jesús de forma permanente, lo está haciendo de forma parcial. O sea, lo está siguiendo y después se va a su casa. Lo sigue y se va a su casa. Lo reconocía como un rabí, dice el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, o sea, Andrés y Juan, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Aquí vimos a Andrés junto con Juan siguiendo a Jesús, pero de manera parcial, como un maestro. Todavía no le alcanzaban a conocer como el Mesías, como el Cordero de Dios. Y aunque Andrés había oído de Jesús por boca de Juan, vemos que lo quería conocer de forma personal. Ya no en el salón de clases, ¿verdad?, donde están todos, sino ya un acercamiento con el maestro y conocerle. Y esto nos enseña algo, que la salvación es personal. No se hereda, ni tampoco se contagia, ni que fuera COVID-19, ¿verdad? Así que estornudas si le hiciste algo al de al lado, ¿no? No es así. Es algo personal. Cada uno oye a Jesús, conoce a Jesús, indaga sobre Jesús y le sigue. Jesús, por cierto, desea que le conozcan. Él desea ser conocido. Él desea revelarse a nosotros. Él dijo, ninguno que viene a mí, yo le echo fuera. Si alguien viene a mí contrito y humillado, yo le recibo. El Señor está dispuesto a ser conocido. No es algo místico por ahí, algo inalcanzable, aunque es Dios, pero Él está dispuesto a ser conocido. Y lo vemos en el versículo 39. Les dijo, venid y ved. Ellos preguntaron, ¿dónde moras, maestro? ¿Dónde podemos conocerte de manera más personal, de manera más cercana? Y el Señor, siempre dispuesto, como te dice hoy, les dijo a ellos, venid y ved, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y Juan, el autor de este evangelio, recuerda hasta la hora en la cual él se encontró con el Señor Jesús, en la cual él estuvo ya cerca de Jesús. Hasta ese momento Andrés estaba en el proceso de conocer a Jesús de manera más profunda, y aunque no sabemos a detalle lo que ocurrió allí en esa casa, en la casa de Jesús, sí sabemos lo que ocurrió después. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Primero le veía como el maestro, ¿lo leíste? Y ahora que ya ha estado en la casa de Jesús, ahora que ha conocido a Jesús de forma cercana, ¿qué es lo primero que hace? Va corriendo con su hermano Pedro y le dice, ¿qué crees? Hallamos al Cristo, hallamos al Mesías, me encontré con el Mesías. Y hasta este punto podemos afirmar que Andrés no era ningún erudito. Él era un ¿qué? Pescador, echaba las redes. ¿Qué tanto podía saber de teología Andrés? No sabía ni de los idiomas originales de las escrituras, no sabía ni la última revelación, ni seguía el máximo youtuber de aquel tiempo. No, él era un pescador que oía a Juan el Bautista, un pescador que esperaba al Mesías y que cuando lo vio no dijo, luego veo. No, ahorita estoy un poco ocupado con muchos peces, ahorita es temporada de pesca, así que cuando baje un poquito la chamba, Jesús, oigo más de ti. ¿Cómo la ves? Cuando baje un poquito el trabajo, te sigo. Juan, ahorita dame chance porque es que la pandemia, etcétera, ¿no? Y a veces uno encuentra excusas de todo tipo. Pero no era ningún erudito, era un pescador, tampoco tenía todos los detalles teológicos, pero había comprobado por sí mismo, no porque alguien más se lo dijo únicamente, sino por sí mismo había comprobado que Jesús era el Mesías. ¿Qué hizo? Lo acabamos de ver. Buscó a su hermano Simón, a Pedro. Así que Andrés fue quien le predicó
al apóstol Pedro. ¿Qué te parece? Y hay una aplicación para nosotros. No necesitas ser un erudito o haber tomado un curso de evangelismo o de teología. Si has conocido a Jesús como el Mesías, puedes y debes, según la palabra, hablar de tu experiencia de haber conocido a Jesús a otros. Eso es lo que anhelamos y ese es el propósito de esta serie y de todas las series que desarrollamos aquí. No es solamente que venga a escuchar un bonito sermón, porque hay otros seguramente que hablan más bonito que yo en esta ciudad, sin duda. Que más elocuentes, iglesias más bonitas, más acomodadas, con mejores programas. ¿Qué buscas? ¿Clases para niños? Hay otras iglesias en donde parece Disneylandia y ¿no? Hay unos superjuegos y tus hijos van a amar ese lugar. Pero nuestro propósito, ¿sabes cuál es? Que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, seamos un Andrés. Que hablamos acerca de lo que hemos conocido. Vente a mi iglesia, ahí hay un super playground para los niños. No, eso no salva a nadie. Puedes divertirte mucho, pero eso no salva a nadie. Pero si nosotros hablamos, así como Andrés, de lo que hemos conocido, de que hemos conocido a Jesús, de que hemos encontrado a Jesús, la obra del Señor se va a hacer. Más almas van a venir a los pies de Cristo. Esta semana leía un libro acerca de un evento que ocurrió a principios del siglo pasado. Avivamiento se le conoce, ¿no? Y aunque hay muchos cuestionamientos al respecto, lo que yo sí podía ver era un hambre porque más almas conocieran al Señor. Un hambre porque no solo hubiera experiencias místicas, esto en los originadores de este avivamiento del principios del siglo pasado, sino un hambre porque el evangelio fuera conocido, porque los creyentes fueran avivados en el sentido no experiencial de algo místico, sino de que salieran y predicaran el evangelio. Y yo sigo orando por esto y es mi anhelo como pastor que eso ocurra en esta iglesia. Que cada uno de nosotros seamos avivados y despertemos y prediquemos, no importa si los trae aquí o no. Eso es el extra, por decirlo así, ¿no? Lo importante es que cada persona a quien nosotros tenemos cerca escuchen de Jesús, se arrepientan de sus pecados, crean en Él para salvación. Entonces no necesitas ser un erudito, no necesitas ser lo máximo. Si te has encontrado con el Señor, de eso puedes hablar. Y la pregunta es, ¿estás hablando a los de tu casa de Jesús? Porque Andrés no dijo, ¿cuándo va a haber campaña de sanidades? No dijo. ¿Cuándo van a salir a evangelizar aquí, Jesús? A veces preguntan aquí, ¿no? Oigan, ¿y ahí no salen a evangelizar? Sí, cada lunes, cada hermano sale a su trabajo. Es más, el mismo domingo saliendo de aquí llegan a su casa y ahí está la abuelita que no se convierte, ¿no? Y ahí está la suegra, y ahí está el pariente que no es creyente. Y cada uno, yo confío en que cada uno lo hace, ¿no? Nuestros seres queridos inconversos no necesitan oír acerca de temas como los ovnis, como el mito guadalupano, el anticristo, quién sabe qué. Ellos no necesitan oír de eso. El ombligo de Adán. ¿Qué onda con el ombligo de Adán? Ellos no necesitan oír eso. Necesitan oír de Jesús. No necesitan oír, es que quita esa virgen porque usted es un idólatra. Y la abuelita toda enojada y, ¿no? Y ahora le va a hablar de Cristo. No quiero saber nada de eso, fanático, te va a decir. No necesitan oír de críticas acerca de su vida pecaminosa. Es que usted es una pecadora. Pues obvio, no conoce a Cristo. Nosotros también somos pecadores, pero pecadores perdonados. Necesitan oír de Jesús. Así que no nos dé pena hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. En nuestras redes sociales, seamos cuidadosos de lo que publicamos o republicamos. Mencionaba un ejemplo hace semanas atrás. Preguntémonos, ¿estamos hablando de Cristo? Si el mundo, mis hermanos, no se avergüenza de promover agendas inmorales, y así lo digo, no me queda otra manera de calificarlo, aunque trate de ser políticamente correcto. Tienen hasta sus banderas, ¿no? Y no les da vergüenza salir con los colores de sus banderas aquí en ropa, en todo tipo de artículos. Celebran hasta su día del Pride, quién sabe qué. ¿Por qué nosotros, quienes hemos conocido a Jesús, vamos a avergonzarnos de Jesús? ¿Por qué lo vamos a hacer? Yo creo que es necesario que tengamos más pride nosotros de Jesús, si se le puede llamar de una manera, que lo que ellos tienen, porque Él nos ha transformado y Él nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero Andrés no solo le habló de Jesús a su hermano Simón. El versículo 42 nos dice que hizo algo más. Dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. O sea, no solo le habló, no solo le dijo, me encontré con el Cristo, le dijo, ándale, vámonos, y se lo trajo. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Yo creo que Andrés nos está enseñando aquí una lección, mis hermanos. No nos limitemos a hablar de Jesús a otros. Traigámoslos a Jesús. Traigámoslos a Él. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? Puede ser guiándolos en oración. Ahí tienes a alguien que dice, no, sí, ¿sabes qué? Sí, me agrada lo que escucho, tienes razón, etcétera, y luego ya te vas. No, guíalo en oración. No es pecado, otra vez, como decía el viernes, no importa lo que haya dicho el más famoso youtuber, que la oración del pecador es quién sabe qué. No. Si no sabe orar, enséñalo a orar. Y si ves que ha oído el evangelio y se ha arrepentido y hay en él un genuino, pero no sabe cómo expresarse, pues acompáñalo y guíalo en oración, no pasa nada. Aunque te veas muy pentecostal, como decíamos. Puedes llevarlos a Jesús dándoles una Biblia. Puedes llevarlos a Jesús orando por ellos, compartiéndoles devocionales cada mañana. Y quienes son miembros de aquí de esta congregación o visitantes, a quienes yo conozco, les mando un devocional cada mañana. Puedes compartirlo con ellos. Si no lo estás recibiendo, bueno, acércate, dame tu número y te lo envío sin ningún problema. Pero puedes llevarlos a Jesús enviándoles devocionales, enviándoles predicaciones bíblicas, no predicaciones de las que dije hace rato, todas sensacionalistas. Puedes llevarlos a una iglesia, a lo mejor está lejos, qué sé yo, bueno, pues llévalos, encamínalos a una, llévalos allá a Southwest, alguna otra iglesia de las muchas que hay en esta gran ciudad. Mientras que Jesús iniciaba su ministerio y predicaba el arrepentimiento, Andrés le seguía de forma parcial. ¿Por qué? Porque seguía ocupado en sus asuntos laborales. Dice Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pero fue entonces cuando Andrés pasó de oyente a discípulo. Pasó de oyente a estar inscrito en la escuela de Jesús, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué dice? Dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué tal? Dejaron algo. Hace poco escuché una frase que se me quedó muy grabada y decía esto: conoces a una persona no por lo que adopta, sino por a lo que renuncia. Aquello a lo que una persona renuncia te dice mucho qué clase de persona es. ¿Te pongo un ejemplo? Un hombre que renuncia a su esposa y a sus hijos por una amante, te dice, eso a lo que renunció, te dice qué clase de persona es. Y aquí estamos viendo algo en el sentido positivo. Andrés, junto con los demás, renunciaron ¿a qué? A sus redes, para abrazar ¿a qué? A Cristo. El nombre de Andrés significa varonil, y no hay nada más varonil que dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Porque no todos están llamados al ministerio de tiempo completo, aunque Jesús decía, la mies es mucha, los obreros pocos. Oren al Señor para que el Señor envíe obreros a su mies. Y Moisés decía, ojalá todos fueran profetas, pero entendemos que no se puede. Pero ¿cómo podemos aplicar esto? Dejar todo por seguir a Jesús. Lo puedo aplicar así, para ti quien tienes un trabajo normal, ¿no? Por decirlo así. Dejar todo implica dejar tu confianza en tu trabajo para confiar en Jesús. Dejar de depender en tus fuerzas, en tus recursos, en tu habilidad para confiar en Jesús. Y poner en una balanza las cosas. Pues si tengo que renunciar a esto para discipularme, pues esto ha de ser desechado. Actividades que a veces nosotros adoptamos, que nos apartan y sabemos que nos van a apartar y que no contribuyen con nuestra edificación, esas son actividades que han de ser abandonadas, y eso demuestra quiénes somos. Esa es la figura de masculinidad que deben de procurar los varones, tanto los casados como los solteros. Quiero verme bien varonil, bien masculino, ok, sigue a Jesús. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar tu confianza en el trabajo o en qué sé yo para seguir a Jesús? Eso, así se ve ser hombre. Y esa es la figura de masculinidad que deben de buscar las jóvenes solteras, que aquí hay muchas en nuestra iglesia. Así que, padre, ¿quieres un buen esposo para tu hija? Seguro que sí. La pregunta es, ¿estás siendo tú un buen esposo? Que ella está viendo ese ejemplo, está siendo masculino, así como Andrés, oyendo de Jesús, siguiendo a Jesús, renunciando a cosas por Jesús, porque a veces cambiamos a Jesús por unas cuantas horas extra en el trabajo. Si no puedes decir amén, diga amén.
El Señor sigue llamando a los que están en esa etapa de oyentes. Está bien, no es algo precipitado, no es algo aventurero, no es algo así, es algo sólido. Y hay quienes están en esa etapa de oyentes y están oyendo, y qué bueno que oigas y que oigas lo más que puedas. Hay quienes están allí en esa etapa de oyentes, pero el llamado es para que pases de oyente a ser discípulo, a que te inscribas en la escuela de Jesús. Esta escuela de Jesús, el discipulado, tiene un costo. ¿Cuál es este costo? Aquí que está pagando ya Andrés, dejando las redes. A lo mejor el Señor no te pida dejar tu trabajo, pero a lo mejor el Señor te guía y te indica dejar otra cosa para discipularte. No es que no puedo estar en el discipulado porque tengo, ¿estarías dispuesto a dejar eso para discipularte? No, porque toda mi confianza está en eso, para discipularme. Y estoy hablando puntualmente los días que hay discipulado acá. Bueno, el Señor te sigue invitando a dejar de ser un oyente para ser un discípulo, y discipulado tiene un costo, a que pongas por encima a Jesús de eso otro, las redes, y no las redes sociales, aunque buena falta nos hace, ¿no? Trabajo, amigos, escuela, actividades, etcétera. ¿Sabes algo? Conozco personas quienes tienen de repente una habilidad para algún deporte, pero dicen, ¿sabes qué? El día de partido es el domingo, el día de entrenamiento es el sábado, los días precisamente que hay reunión. Y la prueba para algunos ha sido esa, renunciar a una carrera deportiva que les pudiera haber dado algo de satisfacción porque se siente bien, y no estoy diciendo que sea del diablo ni nada, ¿no? Estoy hablando de situaciones en algunos, y han estado dispuestos a renunciar a eso para discipularse, para perseverar en la palabra. Yo pudiera hablar de mi testimonio personal, como también yo tuve que renunciar a toda una carrera para discipularme, pero no sería el único. Yo sé que aquí hay varios quienes han renunciado a cosas, a trabajos, han cambiado de trabajos, han bajado su nivel de vida para estar disponibles para el discipulado. Y eso, mis hermanos, es lo que hizo Andrés. No nos convierte en héroes. Eso es lo que el Señor espera de sus discípulos. Hay muchos creyentes que ya son salvos. De eso no lo podemos nosotros decir o determinar. El Señor sabe quiénes son salvos y quiénes no. Pero llevan años como oyentes, como espectadores. De ahí no pasan. Aferrados a sus redes. De ahí nada más oyendo. Entro y salgo, entro y salgo. Son salvos, sí, pero recuerda que hay una eternidad. Y que obviamente es mayor que lo que pueda durar esta vida. Y en esa eternidad vamos a recibir galardones por lo que hicimos. Y los oyentes, así que están aferrados a sus redes, que son salvos, van a estar allí en el tribunal de Cristo, pero como el chinito, milando nomás, ¿no? Como otros reciben galardones, como otros escuchan, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el otro. Y a lo mejor vemos allá hasta personas que en nuestro juicio carnal los considerábamos, el hermanito lleno de galardones y de coronas que arroja delante del Señor. Y nosotros con toda nuestra capacidad y qué sé yo, ahí nomás milando. Por eso dice la palabra, que el Señor enjugará toda lágrima en aquel día. Así lo dice. ¿Por qué? ¿Qué nos revela eso? Que en aquel día muchos oyentes aferrados a sus redes van a llorar. Y el Señor va a enjugar sus lágrimas y le dice, ándale, pásale. Pero nos vamos a perder de ese gozo y tampoco anhelamos que nadie, deseamos que nadie pase por esa vergüenza. Continuemos con Andrés. Mientras que él caminaba de día y de noche con Jesús, fue testigo de 17 milagros. Y solo voy a mencionar algunos. Él fue testigo de cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro, quien vivía allá en la casa de Andrés. Él fue testigo de la pesca milagrosa. Fue testigo de curaciones de un leproso, de un paralítico. Fue testigo de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y de la hija de Jairo. O sea, vio resurrecciones, vio milagros, vio curaciones de leprosos, de paralíticos. Fue testigo de la liberación de un mudo que estaba endemoniado. Y espero que quede claro que Andrés había sido testigo del poder de Jesús, de primera mano, porque andaba con Jesús. Y todos aquí, igualmente que Andrés, somos testigos del poder de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto sus milagros, no importa quiénes los nieguen. Yo he visto milagros. Yo vi aquí mismo, hay milagros, por ahí está una hermana que el Señor la sanó de cáncer. O hay dos,
O sea, hay milagros vivientes entre nosotros. El Señor los sigue haciendo. Hemos sido testigos del poder de Jesús. Si diéramos testimonio aquí de cada uno, nos tomaría mucho tiempo. La reunión se extendería si soltáramos el micrófono a cada uno de quienes han experimentado milagros. Mi hijo aquí, que estaba tocando la batería, es un milagro de Dios. Y luego pregúnteme y le cuento el testimonio. Y así, somos testigos del poder de Jesús. Te invito a que busques Juan capítulo 6, versículo 5. Ahí es donde está lo fuerte de esta enseñanza, la de Andrés. Juan 6, 5 al 9. Andrés, junto con los 12, ya había sido llamado por Jesús. ¿Para qué? Para ir, para predicar, para sanar, para echar fuera demonios en su nombre. Había sido testigo de milagros. Y llegó el momento en el que la fe de Andrés iba a ser probada. Y cuando vemos en la Biblia acerca de prueba, no quiere decir que el Señor desee derribar a alguien. La fe probada es como cuando construyen un puente enorme y antes de que lo inauguren pasan por ahí vehículos pesados. No están esperando que el puente se caiga, ¿verdad? Más bien están comprobando que el puente funciona, y eso es lo que hace el Señor. Prueba nuestra fe confiando en que el puente funciona, entiéndase la analogía. Y aquí vamos a ver la fe de Andrés siendo probada. Un día, después de una larga jornada ministerial, de estar haciendo la obra de Dios y predicando, las multitudes seguían a Jesús. Había multitudes que le seguían, ¿por qué? Porque veían las señales, veían los milagros que el Señor hacía, y a todos les encanta. Acuérdate, en aquel tiempo no había Netflix, no había todo el entretenimiento que hay ahora, así que imagínate, si había un hombre haciendo milagros y todo eso, ahí van todos atrás, ¿no? Por la curiosidad. Pero Jesús tomó un tiempo entre la multitud y toma un tiempo, separa a los 12 y habla con ellos a solas, las multitudes allá y Jesús a solas, con estos 12. El Señor Jesús les dijo, ¿saben qué? Tengo compasión por esas multitudes. Tengo compasión por ellos porque son como ovejas sin pastor. Eso les dijo el Señor. Y esa compasión sigue. El Señor sigue teniendo compasión de aquellas ovejas que no tienen pastor. Y si lo tienen, como si no lo tuvieran. Después de esto, viene la prueba de fe de Andrés. Juan 6, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La prueba aquí también era para Felipe, el cual vamos a ver en otra enseñanza. Pero vamos a ver aquí con Andrés, aunque podemos ver un principio aquí, y es que Jesús sabe lo que va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que va a hacer, más que nosotros. A veces nosotros no sabemos. A veces mi esposa me dice, ¿a dónde vamos a comer? Cuando nos toca salir, ya sabes, es la típica problema familiar, ¿no? ¿A dónde vamos? No, pues no sé, a donde quieras, ok, pues no, ¿y tú dónde quieres? No, pues no sé, y así estamos, ¿no? Bueno, Jesús sí sabe qué hacer, Él sabe qué hacer y sabe lo que está haciendo. Versículo 7, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. O sea, él pensó en un poquito. Felipe, digamos que estaba siendo objetivo. O sea, él veía a la multitud y hace un cálculo y dice, 200 de pan no alcanzarían, para que aunque sea cada uno comiera así un snack, ¿no? Una botanita, no alcanzaría. Vio a la multitud, hizo el cálculo para cumplir con la tarea de alimentar a la multitud. Y su cálculo fue 200 denarios, que era el salario de 8 meses. ¿Te imaginas el salario de 8 meses? En nuestro contexto podría ser algo así como $10,000, para darnos una idea. ¿Te imaginas $10,000? Quienes han hecho quinceañeras o eventos, ya sabes que viene todo el pueblo, ¿no? ¿Y quién es? No, pues es el primo, del sobrino, del amigo del primo, ¿no? Y llegan todos, ¿no? Y a la gorra ni quien le corra, como dice el proverbio. Cuesta una super lana pagar un evento como este, ¿no? Y aquí algo similar ocurría, más o menos $10,000 para que cada uno comiera un poquito. Y en el paralelo de Marcos, de este texto, en Marcos, nos da un detalle, que ellos llegaron a una conclusión, a una manera de resolver esto, tras ver el cálculo de Felipe. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a despedirlos. Señor, despídelos, y así nos libramos de tener que invitarles la comida y de gastar todo este dinero, porque no se puede. Así que eso es el asunto, que cada quien se las arregle como pueda.
Y es entonces en donde aparece Andrés, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, y ahí está nuestro texto base, versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Mira, primero voy a resaltar lo positivo de Andrés. No se trata tampoco de ponerlos muy abajo, ¿no? Son humanos. Pero vamos a ver lo positivo. Nuevamente lo vemos llevando a alguien a Jesús. Primero llevó a ¿quién? A Pedro. Y lo lleva a Jesús. Y ahora trae a alguien más a Jesús. Tomó a este muchacho, lo lleva a Jesús. En vez de quitarle los panes, ver al morro, ¿no? Al chamaco, al güirro, al cipote, al pibe, como le llames, ¿no? De verlo ahí y decirle, a ver, dame los panes, dame los peces, sácate, bye, adiós. Y mira, Jesús, te traje esto, ¿no? No hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Vente con tus panes, con tus peces, y lo lleva hacia Jesús. Y esto nos trae una aplicación. Es bueno reconocer que siempre habrá otros quienes tienen algo que nosotros no tenemos. O sea, vemos aquí a Andrés que andaba con Jesús y tenía autoridad y todo, pero no traía nada. No traía nada para que Jesús pudiera hacer algo. O sea, el otro nada más tenía una calculadora, ¿no? Entiéndase la analogía. Nada más tenía sus cálculos. Andrés, pues lleva a este otro, pero él no tenía lo que este muchacho tenía. Y debemos de reconocer esto. En vez de desecharlos, desmerecerlos, pues llevémoslos a Jesús. El otro aspecto positivo que vemos en Andrés es que se movió. ¿Dónde están los otros discípulos? ¿Dónde está el gran Juan, el gran Pedro? Están ahí nomás, ¿no? Calladitos. Pero Andrés por lo menos está haciendo algo. Está haciendo algo más que solo calcular, como lo hizo Felipe. Buscó una solución. Bueno, seamos así, de los que buscan soluciones. Porque ver problemas, eso es lo más fácil del mundo. Y yo soy un experto en ver problemas. ¿Y tú? Creo que todos somos expertos en ver problemas. El asunto es qué tan buenos somos para proponer soluciones, para ser resolutivos en vez de ser solo calculadores. Y yo te garantizo que si tú te paras en esta iglesia local y te pones a ver todos los problemas que hay, todas las fallas que hay, lo que nos falta, lo que no tenemos, etcétera, mira, de una vez te anticipo que vas a encontrar muchísimas. Hace tiempo alguien dijo, no, es que en esa iglesia no hay humildad. Ok, bueno, si tú eres humilde, vente, pues te necesitamos tu gran humildad, brother. ¿Sí? Es eso, es que nosotros podamos ser de los que son parte de la solución, no solo de los que apuntan a los problemas. El problema es que la solución de Andrés era insuficiente. Si el presupuesto era de $10,000, ¿para qué sirve un meal del dollar menu? ¿Te das cuenta que este chamaquito traía un dollar menu, ¿no? ¿Cómo se llama? La McChicken, esa hamburguesita de $1, el equivalente, ¿no? 10,000 contra $1 o 1.29, no sé cuánto cueste. Aunque Andrés fue resolutivo, estaba igual que Felipe. O sea, los dos solo vieron las circunstancias. Por lo menos uno se movió, el otro solo calculó, pero estaban viendo solo las circunstancias, porque Andrés dijo, pues, ¿qué es esto para tantos? Y el principio para nosotros aquí es que hay que considerar las circunstancias. O sea, no estoy diciendo tampoco que ignoremos, que nos tapemos los ojos ante realidades, problemas, circunstancias, etcétera. Pero hay que reconocer quién está caminando delante de nosotros, y es Jesús. Tanto Andrés como Felipe y los otros estaban viendo las circunstancias, pero no estaban viendo quién estaba con ellos. Andrés vio solo las circunstancias y falló la prueba. ¿Quieres la clave para fallar cualquier prueba? Solamente ve las circunstancias y no veas quién está delante de ti. No veas quién está a un lado de ti. Olvídate de todos los milagros que Él ha hecho en tu vida, de todos los milagros que tú has visto, y ve las circunstancias. Abrúmate por las circunstancias y vas a fallar la prueba de fe. Pero no queremos eso, ¿verdad que no? Jesús ya había dicho que tenía compasión de las multitudes. Eso fue lo que las circunstancias no le permitieron ver ni a Andrés ni a Felipe. Jesús ya dijo, tengo compasión de las almas, porque veo que son como ovejas que no tienen pastor. Yo te pregunto, ¿qué hace un pastor con sus ovejas? ¿Las entretiene? No, las alimenta. Un pastor que ama a sus ovejas es un pastor que alimenta a sus ovejas con la palabra de Dios. Es un pastor que se preocupa por sus ovejas, que les manda un mensajito y que les dice, brother, ¿cómo estás? No te he visto. Bien. O visto, adiós. ¿Qué te dice eso? No me interesa ser cuidado por usted, ¿ok? Bueno, pero hay otros quienes sí quieren ser cuidados y esos son los que disfrutan. Y el Señor Jesús ya había dicho, tengo compasión y no solo voy a darles pan
pan de mi palabra, yo mismo como pan, sino que les voy a dar también el alimento. El Señor no separa la una de la otra. El Señor te da palabra, me da palabra, pero también me da sustento. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor va a hacer. El Señor ya había determinado que iba a alimentarlos. Acuérdate, Él sabe lo que está haciendo. Él ya lo había determinado. Y ahora les estaba dando el privilegio, tanto a Andrés como a Felipe y a los 12, a los otros, les estaba dando el privilegio de ser usados para su propósito. Espero que me esté dando a entender. No es que el Señor quiere hacer conmigo, no. El Señor tiene un propósito. Tiene compasión de las ovejas, va a alimentar a las ovejas y utiliza a vasos de barro como nosotros. Nos da ese privilegio de ser usados para su obra. Y les dijo, ¿por qué digo esto? Porque en Marcos 6:37 les dijo, dadle vosotros de comer. Yo sé lo que voy a hacer, yo tengo el poder para hacerlo, pero ustedes son a quienes yo quiero usar. Si Andrés hubiera puesto sus ojos en Jesús, en vez de ponerlos en las circunstancias, las palabras de Andrés hubieran sido distintas. Él hubiera dicho, aquí está una multitud que necesita comer, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Esta circunstancia no es nada para el poder de Jesús. Esas hubieran sido palabras de fe de Andrés. Y eso trae una enseñanza más para nosotros. Cuando algo está en la voluntad del Señor, cuando el Señor ha determinado algo, así como en esta situación, alimentar a la multitud, las circunstancias adversas tienen un propósito. ¿Sabes cuál es? Que su poder sea más notorio. Cuando estamos en medio de circunstancias adversas y vemos las circunstancias, vemos lo grande de la montaña, en vez de ver lo grande que es nuestro Dios, ya estamos fallando la prueba. Cuando las circunstancias son grandes, cuando la montaña es grande, debemos de pensar, el Señor va a hacer algo grande aquí. Y estoy hablando de cosas que son de la voluntad de Dios, cosas que están en la voluntad de Dios. No te estoy animando a un triunfalismo barato o chafa, sino estoy hablando de problemas, circunstancias que parecen adversas o que son adversas en algo que Dios ya dijo. ¿Por qué el Señor esperó hasta que Lázaro ya oliera mal? Ya estaba muerto, pero ya no recién muerto, sino ya hedía, dice el Evangelio de Juan, para hacer notorio su poder. Esto es para que la gloria de Dios sea más evidente. Así que cuando estemos en circunstancias adversas, digamos, Señor, no cabe duda que vas a hacer algo glorioso y algo poderoso aquí. El Señor nos está invitando, mis hermanos, a colaborar con Él en su proyecto. Así fue la primera enseñanza de esta serie, el proyecto de Jesús. Y el Señor nos está invitando a colaborar en este proyecto. Así que no dejemos que las circunstancias nos detengan. En mi vida personal, ministerial, ha habido circunstancias en las cuales cuando yo ya pasaron y medito en ellas, digo, no sé cómo no tiré la toalla en una circunstancia así. Entiéndase cómo no quitié, para los que son acá de Estados Unidos, ¿no? Spanglish. Cómo no renuncié porque estaba el agua hasta acá arriba, pero ¿sabes qué? Pude ver en ese momento, y no, quizás no conscientemente con una super fe, pero pude ver, Señor, tú tienes algo que vas a hacer aquí. Y si tú lo vas a hacer, no lo voy a hacer yo, porque yo soy insuficiente, yo soy como esos panes y ese pez, no alcanzo, pero tu poder hace cosas grandes con poco. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos colaboraron organizando en grupos a la multitud. Ese fue el trabajo de los discípulos. Ellos no hicieron el milagro lo hizo Jesús, pero ellos colaboraron organizando a la multitud por grupos. Ellos colaboraron mandándolos a recostarse en el pasto. ¿Para qué? Para que no hubiera desorden, para que no se atropellaran. Jesús quedó de pie, todos estando recostados en el piso. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, que todos estén deshabilitados y que Jesús sea el único que quede de pie. No un ministro, no un hombre, no una denominación, no un movimiento, no una experiencia, sino Jesús que sea exaltado, que sea levantado. Entonces Jesús de pie da gracias por el pan. Dice, Señor, te doy gracias por este pan. Y los discípulos comenzaron a hacer lo que Jesús les dijo en un principio. ¿Qué les dijo? Denles ustedes de comer. El milagro fue tan grande que hasta sobró. ¿Qué tal? El cálculo principal fue $10,000 y para un poquito. Pero cuando el Señor empieza a obrar y ellos empiezan a hacer en orden lo que el Señor les dijo que hiciera, empiezan a hacer, entiéndase, la voluntad de Jesús, fue tan grande el milagro, fue tan grande la provisión que hasta sobró. Dice Juan 6:12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, ok, mijos, no dejen su tiradero ahí,
No dejen ahí el plato sin lavar, no dejen ahí toda la mesa con las boronas. No. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea, el plato que pediste estaba pero así y no te lo acabaste, pide la cajita para llevar y llévatelo. Y que no se te olvide, porque luego se nos olvida la cajita. Lo pedí para llevar, pero se me quedó ahí la cajita, ¿no? Bueno, es buena idea que seamos no desperdiciados. Y eso es algo muy de acá de nosotros, de este lado del hemisferio, de este lado del continente. Que hay tanta abundancia que hay que se desperdicie. Y el niño pide un plato así de ese tamaño, un niño así de chiquito, y nomás le da dos picotazos y después lo van y lo tiran a la basura. ¿Por qué? Porque hay recursos, pero eso no quiere decir que seamos desperdiciados. El Señor les está enseñando hasta aquí todavía una lección más, que no se desperdicie nada. Marcos capítulo 6, versículos 43 al 44, para que veamos qué tan grande y qué tan abundante fue este milagro del Señor. Qué tan abundantemente el Señor responde cuando nosotros simplemente nos disponemos a colaborar con Él en su voluntad. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. ¿Qué tal? Les dijo, decía el paralelo en Juan 6, recojan todos los pedazos. Entonces, obviamente necesitaban un lugar en donde depositarlos, ¿no? Pásame las cestas de las cestas, ¿verdad? No, pásamelas. Y ahí entonces empezaron a poner todo lo que sobró y se llenaron las cestas. Y de lo que sobró, de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. No se está contando a las mujeres y a los niños. Eran muchos, por lo menos 15,000. Más que el asombroso milagro que presenció Andrés, él aprendió una gran lección junto con nosotros, lección que estamos aprendiendo nosotros. Mientras que caminamos con Jesús, Él nos va a mandar a hacer cosas para su proyecto. Mientras que camines con Jesús, Él te va a mandar a hacer cosas para su proyecto. No veamos las circunstancias, no preguntemos, ¿cómo le voy a hacer? No preguntemos eso. Más bien, preguntemos del Señor las instrucciones. ¿Por qué lo va a hacer? No es, ¿cómo le voy a hacer? No, mijo, no es con tus fuerzas, yo lo voy a hacer. Más bien, Señor, dime cuáles son las instrucciones para hacer lo que tú ya dijiste que vas a hacer. Si yo puedo o no puedo, es irrelevante, porque no es con mi capacidad. ¿Sabes por qué? Porque de todas maneras el Señor lo va a hacer. De todas maneras el Señor iba a alimentar esa multitud. De todas maneras el Señor va a cumplir con su proyecto. Así que yo prefiero ser de aquellos quienes se reconocen incapaces, ven las circunstancias, pero de todas maneras toman las instrucciones del Señor y nos dejamos usar y colaborar con Él. Como todos los discípulos, Andrés fue perfeccionado, fue pulido. Y su fe, la fe de Andrés, cada vez fue más firme. Es decir, Andrés fue cada vez más varonil. Al final del ministerio de Jesús, podemos ver un ejemplo de la fe de Andrés ya más sólida. Vamos a Juan capítulo 12, Juan 12:20, mientras te pongo en contexto. Ya a esas alturas el ministerio de Jesús está en su final. Jesús ya había sido ungido en Betania por María. Ya había entrado a Jerusalén montado en un pollino en medio de alabanzas bíblicas. Ya había llorado Jesús sobre Jerusalén. Ya había limpiado el templo por segunda ocasión. Ya había pronunciado una maldición sobre una higuera estéril, la cual representaba a Israel. Esta higuera que estaba muy frondosa por fuera, pero que no tenía ningún fruto. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Representaba al pueblo de Israel que, aunque tenían muchos ritos, muchas fiestas, habían desechado o rechazado al Mesías. Por tanto, Jesús iba a producir fruto en otro árbol. No en esa higuera frondosa y sin fruto, sino en otro árbol. Estoy hablándote de los no judíos, de los gentiles, o sea, tú y yo. Ahora sí leemos Juan 12:20. Jesús estaba en el templo y dice Juan 12:20, había ciertos griegos, o sea, subraya griegos, no eran judíos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Eran griegos que simpatizaban con el judaísmo. Quizás no eran prosélitos todavía, pero simplemente simpatizaban. En el templo había una sección que se conocía como el atrio de los gentiles. Allí podría entrar cualquiera quien no fuera hebreo y podía ver cómo es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, adoraba y tenía un encuentro con su Dios, y de ahí ellos veían y entonces ya procedían a hacerse prosélitos del judaísmo. El propósito de Dios con esa sección del templo era que todas las naciones, como dicen los salmos, vieran
cómo se adoraba al Dios de Israel. Sin embargo, este atrio de los gentiles ya se había convertido en un tianguis. Pero ya el Señor lo había limpiado. Y es muy probable que estos griegos vinieran de una región cercana llamada Decápolis. En ese lugar había muchos griegos. Y estos griegos tenían un deseo, dice el versículo 21. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Yo creo que esas son las palabras que todo creyente anhelaría escuchar de cualquier persona, ¿no crees? Yo anhelaría escuchar más seguido palabras así: quisiéramos ver a Jesús. En nuestro caminar con Jesús nos vamos a encontrar con personas que de una o de otra forma nos dicen esto: queremos ver a Jesús. Vienen quizás con una necesidad. El Señor se vale de eso. Bueno, el punto no es que la necesidad le sea suplida a la persona. El punto es que vea a Jesús. Detrás de esa necesidad Dios la está usando para que ellos puedan ver a Jesús. Y detrás de esa necesidad para nosotros está o debe de estar la perspectiva: esta persona necesita ver a Jesús, quiere ver a Jesús. Personas quienes vienen con una duda. Oye, dudas de todo tipo, ¿no? ¿Quién creó a Dios, no? O cosas así, dudas, qué sé yo. Bueno, allí debemos de tomarlo como que nos están diciendo: queremos ver a Jesús. Quizás nos preguntan: oye, ¿y tú a qué iglesia vas? ¿Qué hacemos? No, pues a una que no te va a gustar. Porque se tardan mucho, ¿no? Ahí es una oportunidad para llevarlos a Jesús. Quizás no los traigas a la iglesia, pero se está presentando la oportunidad para que vea a Jesús. No sabemos por qué, regresando con la narración bíblica, pero ellos se acercaron a Felipe, y Felipe, en vez de llevarlos a Jesús, ¿te acuerdas Felipe el que calculó? En vez de llevarlos a Jesús, fíjate lo que hizo, versículo 22. Felipe fue y se lo dijo, ¿a quién? A Andrés. Felipe ya conocía que Andrés era especialista y experto en llevar a otros a Jesús. Había llevado a Pedro, había llevado después a este muchacho. Así que Andrés tomó la iniciativa para ir. Se portó varonilmente. Y así inspiró a Felipe. Fíjate cómo Andrés no dijo: no, pues ahí dile a mi vieja, vieja, llévalo a los griegos esos a Jesús. No, él, el varón, Andrés, tomó la iniciativa y inspiró a Felipe. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. A lo mejor a Felipe le daba penita ser bateado por Jesús y decía, tiene sentido, porque Jesús les había dicho: a ciudad de gentiles, a tierra de gentiles no vayáis. Eso dijo al principio del ministerio cuando los envió. Entonces vienen los griegos y dice Felipe: mejor voy con Andrés y que Andrés vaya. Entonces ya va con Andrés y toman un poquito de valor y van. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora, no sabemos si estos griegos hablaron o no con Jesús. Yo me inclino a pensar que sí lo hicieron. Lo que sí vemos es que esta situación dio pie a una declaración muy importante de Jesús. Aunque la declaración de Jesús parece que no tiene nada que ver con este tema que ellos están tratando. Versículo 23. Jesús les respondió diciendo, puede interpretarse aquí como que los discípulos y los griegos, pero les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Queremos ver a Jesús, y Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Una y otra vez vemos en los evangelios cómo la hora de Jesús todavía no había llegado, tiempos en los cuales la hora de Jesús todavía no llegaba. Por ejemplo, en las bodas de Caná de Galilea, María dice: oye, se acabó el vino, Jesús, y hay muchos invitados. ¿Y qué dice Jesús? Todavía no ha llegado mi hora de manifestarme. En otras ocasiones Jesús trata de lo tratan de apedrear los judíos, y Jesús se desaparece, ¿sí? O sea, se les desaparece. ¿Por qué? Porque su hora, en este caso de morir, no había llegado. Y es de lo que está hablando, de su hora de morir. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, dio una enseñanza magistral, como siempre, el domingo pasado en Guadalajara. Puede escucharla allí. El punto es de que Jesús dice: el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Qué te imaginas tú cuando escuchas esto? Va a ser glorificado. La gloria, ¿sabes con qué se relaciona? Con la muerte. La gloria en el mundo
es que yo crezca, que yo sea un emprendedor, que yo sea un exitoso. Esa es la gloria en el mundo. Pero la gloria desde la perspectiva de Dios, la gloria en el reino de Dios, ¿sabes qué es? Morir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús tuvo que morir para pagar el precio de nuestro pecado. ¿Cuál fue el fruto de la aflicción de Jesús? Nuestra redención, habernos comprado. Y Él, mis hermanos, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice 1 de Pedro 2:21. ¿Cuál es este ejemplo? Dejar de amarnos tanto a nosotros mismos. No hay un problema de autoestima en el mundo. Hay una sobreestima. Todos nos amamos demasiado a nosotros mismos. Hasta el que dicen que tiene baja estima, se ama demasiado. Por eso se aborrece, porque espera que lo vean de más y nadie llena sus expectativas de cómo lo deben de ver. Pero todos, eso es lo que trajo el pecado a nosotros. Trajo esto, trajo que nos amemos demasiado a nosotros mismos, pero Jesús nos invita con su ejemplo a que dejemos de amarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para dar nuestra vida. Y dice el versículo 25 en esa respuesta: el que ama su vida, la perderá. ¿Y esto no lo vemos? Personas quienes aman tanto su vida, siguen tanto darse placer a sí mismos, ¿y qué hacen? Pierden su vida. Últimamente he estado viendo algunos testimonios, seleccionando algunos testimonios o entrevistas de artistas famosos, etcétera, que llegaron a la cúspide del éxito en lo que sea. ¿Y sabes qué dicen la mayoría de ellos? Llegó un punto en el que tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él, pero me sentía vacío. ¿No has escuchado eso? O a lo mejor tú mismo, a lo mejor llegaste ya a la cúspide y te sentías vacío. Porque es que el hombre no está diseñado para obtener placer y plenitud en las riquezas. El hombre está diseñado, Adán y Eva, para estar en comunión perfecta con Dios. Y es su comunión, la comunión con Él, la que nos trae plenitud de gozo a nosotros, sin importar cuánto hay en la cuenta de banco, sin importar qué marca de zapatos tenemos, sin importar todas estas cosas que el mundo nos presenta como lo que nos va a saciar. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿No es el ejemplo que nos dio Jesús? No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dio su vida en obediencia al Padre, pero también lo hizo con el gozo puesto delante de Él. Veamos cómo vincula Jesús el dar la vida, porque estamos hablando aquí de que Jesús, como grano de trigo, cayó a la tierra, murió para dar fruto. Y quizás tú te preguntes, aunque ya lo estoy diciendo ahorita, ¿no? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo imitar a Jesús en esto? Bueno, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi, ¿qué? Servidor. Esta palabra servidor es la palabra griega diáconos. ¿Sabes qué significa? Esta definición es muy clara. Uno que sirve en presencia de su Señor. ¿Qué tal? ¿Qué definición tan profunda? Mira, ¿cómo trabajas cuando no está tu jefe? Cuando tu jefe anda de viaje, salió de vacaciones. A mí me pasaba, ¿no? Trabajaba yo en una oficina, en mi último trabajo, y se notaba cuando no estaba el mero sabor ranchero. Se notaba. Todos en sus teléfonos, todos acá, llegaban tarde, se iban temprano, se tomaban 2 horas de break y ay, que me salió una junta por acá no sé dónde y ya no regresaban y así, ¿no? Pero cuando estaba el jefe, meramente, todos, 0 teléfonos, todos metidísimos y bien vestidos, todos con la corbata bien acomodada. Se nota, ¿no? Se nota. Bueno, eso es lo que servidor significa. Uno que sirve en presencia de su Señor, así como que está el Señor delante de nosotros. Creo que es bien importante que aquellos quienes servimos a Dios en la iglesia local lo veamos así, no como que lo hago para el pastor, no que el pastor, no, sino está el Señor delante de mí, y si estamos conscientes de eso, lo vamos a hacer con excelencia. ¿Cómo se vio esto en la vida de Andrés? Para ir acercándolos al final. El relato bíblico guarda silencio acerca de Andrés, pero la historia, si tú te metes e indagas en la historia, nos cuenta que Andrés predicó en el norte de Asia Menor, en la región del Ponto, incluso en Rusia. En Rusia hay hasta catedrales con el nombre de San Andrés. La historia sugiere que Andrés
fue crucificado por un procónsul romano en una cruz con forma de X. De hecho, el símbolo del apóstol Andrés en muchas ocasiones aparece con una cruz en forma de X. Ese es el símbolo de Andrés, porque creen que murió crucificado en una cruz con forma de X. Ahora volvamos con la respuesta ahí en el versículo 27, que el Señor Jesús dio cuando le hablaron los griegos, o de esos griegos quienes querían verle. Ahora está turbada mi alma, dice el Señor. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿No cantamos? Señor, mi vida te daré y no sé qué. Y luego llega la hora. ¡Ay, Señor, sálvame! No, para esta hora he llegado. Es la hora de que nuestra fe sea probada y el Señor nos va a fortalecer. Estoy hablando específicamente de aquello que el Señor te pidió que dejaras. Y el Señor siempre nos va pidiendo que renunciemos a cosas. Acuérdate, aquello que deja a alguien es lo que determina quién es en Cristo. Aquello que el creyente deja es lo que va determinando lo que es en Cristo y el nivel de madurez que tiene. Hay quienes abandonan la iglesia, por ejemplo, ¿no? Yo renuncio, I quit, bye, acá en mi casa no tengo problemas, etcétera. Okay. Eso habla de tu nivel de madurez. A lo mejor si eres salvo, pero habla de tu nivel de madurez, porque estás renunciando a aquello que el Señor dijo que hiciera y que va a hacer como quiera. Padre, dice, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificó, confirmó y respaldó su misión. ¿Cuándo? En su bautismo, en la transfiguración. Y ahora, dice el Señor y promete, lo glorificaré. La voz del Padre. Es en donde nosotros debemos de movernos. Hay personas quienes dicen, no, es que Dios me dijo que hiciera esto. Y ves lo que dicen, dicen que el Señor les dijo que hicieran y dices, I don't think so. No, es que el Señor me dijo que hiciera esto. Sí, pero no creo que el Señor te guíe a hacerlo como lo estás haciendo. A lo mejor sí te dijo que hicieras eso, pero así como lo estás haciendo, Dios no lo diría. Después de esto hubieron reacciones, o sea, imagínate, se oye esta voz del Padre, la voz de Dios sonando como trueno seguramente, y aquí están las reacciones, versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, ¿sí? Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, Jesús dice, yo sé quién soy. Cuando lavó los pies de sus discípulos, dice la palabra, el Evangelio según Juan dice que él sabía quién era y a dónde iba. El Señor Jesús sabe. Dice Jesús, no, la voz esta no es por mí, yo ya sé que estoy haciendo la voluntad del Padre. Es por ustedes quienes están oyendo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera en la muerte de Jesús. Ya no se enseñoreará más el pecado sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La era de la gracia en toda su plenitud, en todo su esplendor comienza allí cuando Jesús muere, cuando el velo es rasgado, cuando Él resucita y dice, bueno, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Para ir concluyendo, mis hermanos, tengo una conclusión larga, no piensen que nos vamos, es una larga conclusión. Y es que Dios ha hablado el día de hoy, eso no nos cabe la menor duda. Me he abstenido de decir experiencias, testimonios que muchos podría decir, pero he tratado de apegarme lo más que puedo al relato bíblico, a la cronología bíblica, a los textos bíblicos, y no cabe duda que el Señor ha hablado el día de hoy. Si has puesto atención, has escuchado el mensaje de arrepentimiento, porque dije que Juan predicaba arrepentimiento, preparaba el camino para el Mesías. ¿Has escuchado este mensaje? ¿Has escuchado el Evangelio? La pregunta es, ¿cuál va a ser tu reacción? Así como esta multitud y quizás los griegos que estaban ahí, que oyeron la voz de Dios y dijeron, es un trueno, fue puro ruido. Para algunos, esto es puro ruido. Han decidido que esto sea puro ruido. O sea, sus cuerpos están aquí, sus ojos están aquí, pero la mente está en otro lado y lo único que oyen es puro ruido. Pero ¿sabes algo? Dios ha hablado el día de hoy. ¿Vas a ignorarlo
o vas a arrepentirte y vas a creer en Jesús como tu Salvador. Y yo te invito a eso, a que te arrepientas, a que confíes en Jesús como tu Salvador. Dios ha hablado el día de hoy. Si tú eres salvo, si tú ya eres salvo, ya has creído, bueno, el Señor te sigue llamando para que pases de ser un oyente, de ser solamente un aprendiz que entra y que sale, a ser un discípulo. Dios ha hablado. ¿Habló, sí o no? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a ignorar la voz de Dios y vas a decir, fue un trueno, el pastor tomó mucho café en la mañana, andaba bien acelerado? Y sí, tomé mucho café. Fue puro ruido. ¿O vas a dejar tus redes sociales y todas tus redes, todo aquello que representa algo de valor para ti y que te está impidiendo que seas discipulado? Y número 3, si ya estás siguiendo al Señor, si ya le sigues, si ya eres su discípulo, bueno, seguramente el Señor está probando tu fe. Si no lo ha hecho, lo está haciendo, lo va a hacer. La pregunta es, ante esta enseñanza que nos dejó Andrés, ¿cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a ver las circunstancias? ¿O vas a asumir que es el Señor quien te está invitando? ¿Sabes a qué? A que siembres tu vida. A que siembres tu vida, así como lo hizo el Señor. Así como lo hizo también su discípulo Andrés. Porque Andrés no solo vio el poder de Dios, no solo aprendió la lección, sí, tengo que ver a Jesús en vez de ver las circunstancias. Sí, pero hubo un momento en el cual él sembró su vida crucificado en una cruz en forma de X. Sin duda, mis hermanos, va a haber más pruebas. El Señor va a seguir probando nuestra fe. Quisiera decirte, ¿habrá bendiciones? No, sí, depende de lo que interpretes tú como bendición. Pero el Señor, te aseguro, que te ama, que tiene un propósito de bien y no de mal para tu vida, el cual incluye pruebas de fe. Tal vez algunas de estas pruebas de fe no las aprobemos a la primera, pero mientras que haya vida, hay oportunidades para volver a seguir tomando esos exámenes nuevamente, para irnos a extraordinarios, ¿no? Para volver a cursar y volver a ser expuestos a esta prueba. El Señor nos va a perfeccionar, el Señor nos va a usar para su proyecto, nos va a usar para llevar a muchos a Jesús, así como lo hizo con Andrés. Pero también, mis hermanos, hay un fruto que es aquí y hay un fruto también en la eternidad. Te invito a que te pongas de pie. Y mientras que tú te pones de pie y meditas en esto, te leo Isaías 53:11. Está hablando de este Jesús, quien sembró su vida, quien fue levantado de la tierra, atrajo a todos hacia sí con su muerte. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú has hablado el día de hoy. Sabemos que no ha sido ningún trueno, sabemos que no ha sido ningún ángel, ha sido tú hablando, Padre. Ha sido tu palabra hablando en nuestras vidas y tú, Señor, sigues invitándonos, sigues estando dispuesto. Venid y ved, sigue diciendo el Señor. Vengan y vean, vengan y oigan, sigue invitando el Señor. Tú sigues, Señor, invitándonos a seguirte. Señor, que muchos de mis hermanos aquí, quienes no lo han hecho, dejen sus redes. Redes que a lo mejor los tienen enredados a ellos mismos. Cada uno sabe cuáles son esas redes. Puede ser un trabajo que les absorbe mucho, puede ser una actividad de entretenimiento, puede ser una amargura en su corazón, algo que no han resuelto, un pecado oculto, algo que no te han confesado, algo que no han arreglado, pero cada uno sabe cuáles son esas redes. Señor, que muchos de mis hermanos aquí, quienes no lo hayan hecho, dejen esas redes y puedan seguirte. Dejen esas excusas y puedan seguirte, puedan ser discipulados. Nosotros también estamos alineados con tu voluntad y nos aferramos a esta tarea que tú nos has dado de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de hacer discípulos a todos aquellos quienes vienen, discipularlos, a todos aquellos quienes abran su corazón, discipularlos con amor, con paciencia, guiarlos en sus caídas, guiarlos en sus pruebas de fe, restaurarlos cuando son quebrantados. Queremos
seguir en este compromiso, Señor. Y también te ruego por aquellos quienes están caminando contigo, pero están pasando por alguna prueba. Señor, gracias porque tú nos has enseñado hoy a ver no las circunstancias, sino tu poder. Y cuán grande sea la prueba, cuán grande sea la enfermedad o la circunstancia adversa, es una oportunidad para que tú muestres tu poder y tu gloria. Pero sobre todo, Señor, que cada día estemos dispuestos a dar nuestra vida, a sembrar nuestra vida para que pueda dar fruto y que podamos cada vez ver más fruto en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo lugar donde vamos. Que esta iglesia, Señor, al salir de aquí se dispersa por toda la ciudad y por más allá de la ciudad, y que tu semilla, la semilla de tu evangelio, a través de nuestra palabra y nuestro testimonio, empiece a ser sembrada y sigamos viendo fruto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bendición de ser expuestos a ella. Gracias, Señor.